Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Continuando con la serie de ejercicios de vectores, de cálculo vectorial, vamos a ver ahora un ejercicio donde a partir de dos vectores vamos a realizar algunas operaciones específicas. Vamos a calcular como inciso el producto punto. Una vez que ya tenemos el producto punto, vamos a calcular el ángulo entre estos dos vectores y finalmente vamos a hacer una gráfica para que puedan interpretar los resultados. Entonces vamos a la primera parte, vamos al inciso A. Vamos a ponerlo aquí en este espacio. Sería inciso A y es el producto punto, lo que vamos a realizar. Entonces sería producto punto. El producto punto está definida de esta manera. U por V es igual a U1 por V1 más U2 por V2 más U3 por V3. Así es como está definido el producto punto. Vamos a hacer la operación y quedaría de esta manera: U por V igual a, y la fórmula dice primer componente del vector U, que vale 3, por primer componente del vector V, que vale 4. Y luego la fórmula, si la vamos siguiendo, dice más segunda componente del vector U, que vale menos 7, por segunda componente del vector V, que vale menos 2. Seguimos con la fórmula, dice más tercer componente del vector U, que vale 2, por tercer componente del vector V, que vale menos 1. Entonces ahí está ya sustituido. Vamos a simplificar, y si simplificamos quedaría de la siguiente manera: quedaría 3 por 4, 12, menos por menos da más, 7 por 2, 14, y 2 por menos 1 da menos 2. Simplificamos, juntamos los tres resultados: 12 más 14 da 26, y 26 menos 2 da 24. Entonces la respuesta del producto punto sería 24. El producto punto se conoce también como producto escalar porque el resultado arroja un escalar, es decir, un número. Entonces ahí está la primera parte. ¿Sí? Entonces el producto punto, producto escalar, tiene múltiples aplicaciones en matemáticas, y ya más adelante se verá cuáles son sus aplicaciones. Una de ellas es para calcular ángulos, que es lo que vamos ahorita a ver en el inciso B. Entonces ahí está la primera parte. Vámonos al inciso B, que ahora sigue calcular el ángulo. Inciso B, va el ángulo entre los vectores U y V. Hay un teorema que dice lo siguiente: un teorema del producto punto que dice que U por V es igual a magnitud de U, magnitud de V, coseno del ángulo. Y si manipulamos este teorema, si despejamos el ángulo θ, vamos a hacer el despeje, quedaría de la siguiente manera: estos dos términos de aquí que están multiplicando al coseno pasarían dividiendo al lado izquierdo y quedaría U por V entre magnitud de U, magnitud de V. ¿Sí? Entonces estos dos términos de aquí del teorema están multiplicando, ya los pasamos dividiendo al lado izquierdo y quedaría de esa manera. Y si seguimos despejando la variable θ, ¿qué le estorba? Le estorba el coseno. El coseno al otro lado pasaría como coseno inverso. Y entonces, despejando este teorema, quedaría de esta manera. Ahí está ya el despeje. Entonces, como les decía, pues ya nos dimos cuenta que nos sirve para calcular el ángulo entre dos vectores. Observen, ya tenemos el producto punto. Nos quedó 24. ¿Qué nos falta? Nos falta calcular las magnitudes. Y para calcular las magnitudes, pues ya lo vimos en videos anteriores. Ya vimos cómo hacerle para calcular magnitudes. Entonces vamos a calcular la magnitud del ángulo del vector U y vamos a calcular la magnitud del vector V. Entonces vamos a hacerlo aquí en esta parte y quedaría así: quedaría magnitud de U. Entonces en videos anteriores vimos que la magnitud equivale a la raíz de los cuadrados. Entonces sería la raíz, el cuadrado del primero, vamos a hacerlo ya directo: 3 al cuadrado nos da 9, más el cuadrado del segundo menos 7 al cuadrado da 49, más el cuadrado del tercero, 2 al cuadrado quedaría 4.
Vamos a simplificar y si simplificamos nos va a quedar como resultado raíz de 62. Ahí está la magnitud, la longitud del primer vector. Vamos ahora a hacer lo mismo. Vamos a calcular la longitud, la magnitud del segundo vector, del vector v, porque así lo indica la fórmula. Y entonces vamos, será la raíz de los cuadrados ahora de v, y sería 4 al cuadrado 16, menos 2 al cuadrado nos da 4, y menos 1 al cuadrado nos da más 1. ¿Sí? Entonces lo hicimos directo, les repito, porque ya lo habíamos visto en los videos anteriores, ya habían aprendido cómo calcular magnitudes de vectores. Simplificamos términos, juntamos los resultados y nos quedaría raíz de 21. Entonces ahí está ya la magnitud, la longitud del primer vector y la magnitud del segundo vector, la raíz de los cuadrados. Entonces ahora sí ya tenemos todo para poder sustituir en la fórmula. Regresamos aquí a la fórmula, a nuestro teorema que despejamos, y quedaría que ángulo entre A y B es igual a coseno inverso de producto punto U por B, que nos dio 24, entre la magnitud de U, que nos dio raíz de 62, por la magnitud de V, que nos dio raíz de 21. Y entonces aquí ya nada más sería cuestión de verificar en la calculadora cuál es el resultado. Sí tengo que hacer la observación que cuando ustedes utilicen la calculadora debe estar en deg, no en radianes. Y entonces a ver, sustituimos en la calculadora coseno inverso de 24 entre raíz de 62 por raíz de 21, calculadora en deg. Y si lo verifican, si lo hacen de manera correcta, el resultado en la calculadora les debe de indicar, vamos a poner aquí abajo, 48 grados, 48.30 grados. Esa es la respuesta. Sí, entonces ya vieron una de las aplicaciones, las implicaciones que tiene el producto punto. Nos sirve para calcular ángulo entre vectores. Entonces ahí está la respuesta. Ahorita vamos a la gráfica para que puedan interpretar el resultado. Si continuamos con la actividad de este ejercicio, vamos ahora al aspecto geométrico. Vamos a graficar para poder interpretar los resultados. Entonces vamos a la gráfica, vamos a localizar el vector U. Sus componentes son 3 en X, vamos a ubicarlo. Entonces dice 3 unidades sobre el eje X. 1, 2, 3. 3 unidades sobre el eje X. Y luego dice menos 7 sobre el eje Y. Como es negativo se mueve a la izquierda, trazamos una línea paralela, una línea horizontal paralela al eje Y, y nos movemos 7 unidades a la izquierda. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6 y menos 7. Y finalmente dice 2 en Z. Como es positivo nos movemos hacia arriba. Línea paralela al eje Z y nos movemos 2 unidades. Y como se trata de un vector, lo unimos con el origen. En videos anteriores aprendieron que cuando son vectores, los unimos con el origen. Y aquí estaría el vector U. Vamos al vector V ahora, vamos a localizarlo. Dice 4 unidades sobre el eje X. Entonces sería aquí a partir del origen 1, 2, 3, 4 sobre el eje X. Menos 2 sobre el eje Y. Como es negativo, va a la izquierda. Línea paralela al eje Y. Y se mueve 2 unidades. Y finalmente dice menos 1 en Z. Como es negativo, sería hacia abajo. Menos 1. Y como se trata de un vector, lo unimos con el origen. Aquí es donde quedaría y lo unimos con el origen. Y este sería el vector V. Y entonces aquí tenemos estos dos vectores que están unidos con el origen. El ángulo nos quedó 48.3 grados, 48.30. Y entonces ese es el ángulo que se forma entre estos dos vectores. Entre estos dos vectores tenemos un ángulo de 48.3 grados.
Y vean cómo efectivamente pues se ve que la magnitud de este ángulo que se forma entre ellos dos es de 48.3 grados. De repente el aspecto geométrico pareciera que no coincide con el resultado. A lo mejor en algunos ejercicios les va a suceder eso, pero es porque acuérdense que estamos trabajando con aspectos geométricos tridimensionales y sin embargo lo seguimos haciendo de manera plana. ¿Sí? Entonces tenemos dos vectores, les digo, la perspectiva puede engañar, tenemos dos vectores y el ángulo que se forma entre ellos dos es de 48.3 grados. Entonces ahí está, así es como quedaría y son implicaciones que tiene la operación producto-punto. Entonces, nos vemos en otros videos para que puedas continuar ampliando tus conocimientos.